niñas, niños, adolescentes disfruten sus vacaciones y manténganse en casa. En otros temas, la organización Maestros por México recibió con mucho optimismo el nombramiento de la, hasta hace poco, senadora Delfina Gómez como nueva titular de la SEP. A través de un pronunciamiento manifestaron que conocer el servicio educativo desde la práctica, en las aulas, en la gestión, en lo directivo administrativo, es valioso para entender la complejidad que enfrenta este sistema, el educativo en nuestro país. Aseguraron que respaldan la instrumentación de las políticas públicas educativas del presidente Andrés Manuel López Obrador y también le manifestaron su confianza a quien será la nueva secretaria de Educación. Vamos a seguir analizando este tema y para ello le agradezco muchísimo la comunicación al doctor Marco Fernández. Es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y también investigador en México Evalúa. Doctor, bienvenido y muchas gracias nuevamente por estar en este espacio. Hola, muy buenas tardes. Agradecido siempre por el espacio. Al contrario, gracias por aportarnos su análisis. Hay varias características que tiene la nueva titular de la SEP. Primero, es mujer. Esto sin duda es algo de lo que más se ha resaltado en los diversos análisis. Y en segundo, tiene trabajo de campo. Es alguien que, como acabamos de escuchar que se pronuncia en algunas organizaciones, tiene ya experiencia, digamos, en las aulas, conoce bien las carencias del sistema educativo. Esto es lo que ya se ha dicho. ¿Está usted de acuerdo, doctor? ¿Y qué más sumaría al análisis de este nuevo perfil? Mira, yo creo que por un lado es cierto, o sea, es la segunda mujer que ocupa la titularidad de la Secretaría de Educación Pública. Su trayectoria en términos de su formación como normalista, como egresada de la Pedagógica Nacional, con estudios de maestría relacionados al tema educativo, con varios años al frente de grupo dentro del sistema educativo, o incluso como con un puesto directivo en el sector privado de la educación, pues sí apuntan en términos de estar familiarizada con el tema educativo. Pero también lo es cierto el hecho que dentro de su biografía política reciente, cuando ella fue aspirante a la gubernatura del Estado de México, justo quienes estuvieron promocionando activamente el voto a favor de ella fueron gente ligada pues a la parte que pues no ha sido muy buena para el sistema educativo, como el ex líder del CENTE, el señor Rafael Ochoa, cercano al Bester Gordillo, y el propio yerno de la maestra, el señor Fernando González. Justo tú dabas cuenta cómo la organización de maestros ligada a estos personajes pues estaba muy entusiasmada con el nombramiento de Delfina. En el Twitter incluso Fernando González destacaba que por primera vez una maestra estaba al frente de la SEP, y en ese sentido pues lo que es la interrogante que pronto se va a empezar a despejar es cuál es el equipo de colaboradores cercanos con los que llegue la secretaria a ocupar la administración del aparato educativo federal. Si son personajes ligados a gente como Ochoa o al grupo de Fernando González, serán entonces malas noticias para el sistema educativo, porque pues se supone que hay una promesa de transformar al país y no se puede transformar al país dándole lugar otra vez a quienes utilizaron con una visión clientelar y militante de la educación el aparato educativo para su beneficio. Si por el contrario la secretaria aprovecha su experiencia y sí se rodea de gente que sepa del sector educativo y usa el conocimiento, la evidencia para guiar esfuerzos para contener muchos de los efectos negativos que actualmente sufre el aparato educativo derivado de la pandemia, entonces el país habrá ganado una buena secretaria de Educación. Vamos a ver qué ocurre en las siguientes semanas. Precisamente algo de lo criticado exactamente en la otra cara de la moneda de esta maestra, de este nuevo perfil, era la cercanía con el Bester Gordillo. ¿Qué tanto poder tienen en este momento los sindicatos y en específico el de educación? Sabemos el poder en otros sexenios completo, ¿no? Al nivel de incluso apoyar importantemente una candidatura y saber casi que esa persona sería la ganadora. Es decir, son sindicatos de mucho poder que efectivamente han manipulado mucho las políticas públicas de nuestro país. ¿Cuál es su estatus? Digamos, ¿qué tanto poder tiene ahora la maestra, el grupo político de la maestra, sabiendo que además hay una nueva fuerza
política vinculada a ella. ¿Qué sería lo que se espere en cuanto a las pláticas con los sindicatos por parte de esta nueva titular? No me acuerdo en dónde lo dejó tampoco Esteban Moctezuma. ¿Podríamos hablar un poco de eso, doctor? Sí, o sea, de hecho, pues sí sigue teniendo influencia sobre el aparato educativo. De hecho, el nombramiento, una de las cosas que va a provocar es ver si se reacomodan las fuerzas al interior del CENTE. ¿A qué me refiero? Por un lado, Alfonso Cepeda, el actual líder del magisterio, ha logrado sobrevivir, incluso acercarse al presidente López Obrador y llevar una relación de cordialidad, ¿ok? Pero él es de un grupo completamente opuesto y enfrentado al grupo elvista, caracterizado por el yerno y Ochoa y otros colaboradores. Al mismo tiempo, en todos estos meses, obviamente quien ha ganado mucha fuerza al interior del magisterio organizado es la disidencia magisterial, la coordinadora, la CENTE, que ha recibido el respaldo público por parte del presidente. Entonces, no es casualidad que estos tres grupos magisteriales que disputan el dominio del aparato educativo reciban con entusiasmo el nombramiento de Delfina, porque están en su cálculo viendo si van a poder mantener el control de lo que prometieron que no se iba a controlar como parte de la nueva reforma educativa aprobado el año pasado, que son las plazas de maestros. Pues uno observa las quejas de muchos de los buenos docentes, en donde no hay claridad en la forma en que se están otra vez otorgando las plazas, no hay claridad en la forma en que se evalúan a los docentes para poder promocionarlos y tener un mejor salario. Hay quejas muy fuertes por parte de los maestros que no hay recursos para poder tener estos incrementos salariales de una cosa que se llama el escalafón horizontal, en donde un maestro, al ser promovido por producto de su trabajo, producto de sus años de experiencia y evaluaciones adecuadas, puede tener un salario mejor. Como no ha habido recursos para esos estímulos de los docentes, hay muchas inconformidades. Y siempre en el pasado, eso no es algo nuevo, quienes se presentan como los brokers, como los que pueden solucionar ese tipo de insatisfacciones, son los líderes de los distintos grupos del sindicato. En ese sentido, ojalá, y no lo digo por un prejuicio sindical, sino porque ahí están los hechos de cómo ha sido muy doloroso, tanto en los regímenes priistas como panistas, la influencia de estos grupos sobre el aparato educativo a costa de los buenos docentes y en prejuicio de los alumnos, de las alumnas de este país. En verdad que ojalá que no ocurra esto nuevamente y que sea capaz la nueva secretaria de, a partir precisamente de su experiencia, empujar transparencia en la forma en que se den las plazas, reglas claras para poder hacer los nuevos mecanismos de evaluación. O sea, mucho discurso de que no se va a castigar y demás. Ok, lo que no queremos tampoco es que los sometan a los docentes a arreglos de corrupción que han sido muy, insisto, muy dañinos para la educación y perjudiciales para los buenos docentes al frente de los grupos en el país. Pues ahí queda de ese lado de la moneda el monitoreo que tendrá que ser necesario precisamente para estos temas históricos de corrupción. Y déjeme voltear, y por último, doctor, la moneda otra vez para preguntarle por un tema que seguramente la maestra Delfina sí tendría que dominar. Las normales se han asfixiado presupuestalmente por no sé cuántas décadas, ¿no? Uno de los claros ejemplos fue que los normalistas que desaparecieron de Ayotzinapa estaban boteando para tener recursos públicos. Es decir, estas escuelas, estos espacios tan importantes para la vida rural han sido castigadas por muchos años y ninguno de los secretarios anteriores o la secretaria anterior conocía esta dinámica, ¿no? Tenemos poca información de que hayan tenido labor de campo, de que de hecho se hayan parado ahí muchas veces. La parte, digamos, de experiencia de estos lugares más vulnerables del país, que es lo que se espera mucho de la maestra, sí es algo que podemos aplaudir, ¿correcto? ¿Cuál sería su análisis en este sentido? Pues mire, yo quisiera tener el entusiasmo que usted manifiesta. Ojalá que el tiempo le dé a usted la razón, pero yo observo, por un lado,
que el gobierno del presidente López Obrador ha aprobado una serie de recortes presupuestales precisamente a las normales, a los que dijo que iba a rescatar y proteger y reconocer como no lo habían hecho los gobiernos anteriores. Eso de que no habían hecho los gobiernos anteriores coincido plenamente, pero este gobierno no lo ha hecho distinto. Este gobierno dijo, lo puso en la Constitución, pero a los programas, por ejemplo, de capacitación docente, ahí están los números, no es ideología, les ha recortado el 89%. Hay un problema serio de que no se han podido fortalecer los programas de las escuelas normales. Muchos de los egresados de las normales tienen problemas serios en su formación que se retratan otra vez a la hora de que ellos tienen contacto con sus alumnos. Y precisamente lo que urge a estas normales es tener los recursos necesarios para fortalecer la capacitación y formación de los futuros docentes para que la educación sea el instrumento por excelencia para la movilidad social y atender los problemas de la pobreza. No se vale solo decirlo en los discursos y a la hora de la hora, cuando se necesitan los recursos para poder fortalecer estos espacios tan importantes para el beneficio de la sociedad, se les olviden e incluso en términos presupuestales les manden recortes severos. Vamos a ver en ese sentido si la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, al ser cercana políticamente al presidente, logra convencerlo, logra el oído presidencial para poder revertir parte de estos recortes presupuestales y que cuente en ese sentido la secretaria con los instrumentos necesarios tanto para atender la problemática de las normales como la problemática educativa en general que la pandemia está ocasionando en términos de aprendizajes severamente afectados, problemas muy serios de afectaciones emocionales que muchos estudiantes están teniendo y problemas muy preocupantes de abandono escolar, en donde además, para todavía complicar aún más la situación, lamentablemente vemos señales de una perspectiva de género, es decir, donde son las niñas, las jovencitas quienes están viviendo todavía de manera más severa las afectaciones educativas. Todo eso requiere experiencia, requiere sí también capacidad política para maniobrar políticas públicas para atenderlo y necesitas presupuesto para poder hacerlo. Si no, aunque tenga las mejores intenciones o la mejor experiencia, la nueva titular, va a ser muy difícil poder contener los efectos negativos derivados de la pandemia. Pues bueno, por lo menos creo que todas y todos coincidimos en que prometer no basta, hay que ver acciones. Si me permite, doctor, seguimos en comunicación para ver precisamente cómo llega a esta secretaría y cómo perfila sus primeras políticas públicas, sus primeras presiones políticas, porque como lo dice bien, las niñas, los niños de nuestro país están en juego. Gracias nuevamente por su tiempo y ojalá podamos seguir en contacto. Con muchísimo gusto, que tenga muy buen día. Igualmente, gracias, doctor Marco Fernández. Le decíamos, él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, también investigador de México Evalúa. Dejamos los asuntos de educación, vamos con información utilitaria sobre